Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Joaquín Barranco Chino de la Universidad Tecnológica de Querétaro. Videos para la asignatura de Instrumentación Virtual impartida por el profesor Fabio Tomás Moreno Or. Actualmente curso el primer cuatrimestre de la Ingeniería, carrera en automatización. El proyecto demuestra un control de temperatura, el cual nos dice que si nuestra temperatura deseada es mayor a nuestra temperatura controlada, se nos encenderá un calefactor. Y si nuestra temperatura controlada es mayor a nuestra temperatura deseada, se nos apaga el calefactor. The project performs the temperature control that shows desired and if it is than the controlled temperature, a heater is turned on, and if the controlled temperature is higher than the heater will turn. Ahora les mostraré el BI realizado para el proyecto, que sería este. Este es nuestro panel frontal. Y revisaremos cada punto de la rúbrica. Punto 1. Un botón de activo reposo del instrumento virtual configurado para que cambie de estado cuando se suelte el botón principal del ratón y con valor por defecto en la posición de reposo. Este es nuestro botón de activo reposo. Nos lo oprimimos, cambia activo. Lo volvemos a oprimir y cambia reposo. El punto 2 es un botón de puesto fuera manual del calefactor configurado para que cambie de estado a puesto cuando se oprime el botón principal del ratón y al soltarlo regresa a la posición por defecto fuera. Este es nuestro botón del calefactor manual, está en fuera, nosotros lo oprimimos, lo dejamos oprimido y está en puesto, lo dejamos de oprimir y regresa fuera. Nuestro punto 3 es un control de ingreso del valor deseado de la temperatura consigna, estilo apuntador de desplazamiento vertical con escala de 0 a 100 y división de 10 grados centígrados, etiqueta de unidades activa e indicador digital con resolución mínima de 0.5 grados centígrados. Esta es nuestra temperatura de consigna con su escala de 0 a 100, divisiones de 10 en 10 y con una resolución de 0.5 grados. El punto 4 es un control para la selección del archivo y ruta donde se almacenan los datos. Este vendría siendo nuestro almacenamiento de datos. Le damos una carpetita y escogemos en dónde quiere que guardemos los datos. El punto 5 es un control para guardar e ignorar el almacenamiento de datos configurado para que cambie de estado cuando se suelte el botón principal del ratón y con valor por defecto en posición de ignorar. Este es nuestro botón de guardar datos. Está en estado de ignorar. Nosotros lo oprimimos y cambia a guardar. Lo volvemos a oprimir y regresa a ignorar. Punto 6 es uno o más controles para la selección de los puertos de comunicación serie. Vendría siendo este. Nosotros lo desplegamos y nos aparecen los puertos. El punto 7 es un control de paro para detener la ejecución del instrumento virtual configurado para que cambie de estado cuando se oprime el botón principal del ratón o la combinación de las teclas control F1. Este es nuestro botón de paro. Lo oprimimos y cambia de estado. Nosotros le podemos ver las propiedades y vemos que está configurado con la función de control F1 para que pare. El punto 8 es un indicador gráfico con autoescala en el eje vertical, 100 puntos en el horizontal y herramientas de acercamiento y desplazamiento activa y gráficas con trazos sobrepuestos de, inciso A, el valor medido de la temperatura controlada en grados centígrados, inciso B, el valor deseado de la temperatura consigna en grados centígrados, inciso C, el valor más alto de las últimas 10 muestras de la temperatura controlada, inciso D, el valor más bajo de las últimas 10 muestras de la temperatura controlada, e inciso E, el valor de temperatura ambiente en grados centígrados. Este es nuestro indicador gráfico, donde aquí están las herramientas de acercamiento y aquí está la de desplazamiento. Y tiene nuestra temperatura ambiente, nuestra temperatura del calefactor, nuestras temperaturas máximas, nuestras temperaturas mínimas y nuestra temperatura consigna. El punto 9 es un indicador de temperatura controlada, variable medida, estilo termómetro con escala de 0 a 100 grados centígrados y división de 10 grados centígrados, etiqueta de unidades activa, indicador digital con resolución mínima de 0.1 grado. Este viene siendo nuestra temperatura del calefactor, que es la control. Punto 10, un indicador de temperatura ambiente, estilo termómetro con escala de 0 a 50 grados centígrados y división de
5 grados centígrados, etiqueta de unidades, activa, indicador digital con resolución mínima de 0.1 grados centígrados. Este es nuestro termómetro de temperatura ambiente con escala de 0 a 50, división de 5 en 5 y resolución mínima de 0.1. El punto 11, un indicador de la actividad del calefactor estilo LED. Viene siendo este nuestro calefactor. Se prende y se apaga. El punto 12, todos los controles e indicadores tienen rótulo y escala. Podemos ver, tienen escala y tienen su rótulo. Todos. Punto 13, el icono está editado, el BI documentado y todos los controles e indicadores del panel frontal tienen descripción de ayuda y muestran tip en el panel. Como podemos ver, está editado. Su documentación. Y cada aspecto tiene su ayuda, tiene su tip. Donde fuera, borrar datos, nuestro paro, nuestra temperatura deseada, nuestro indicador, nuestro control, nuestra gráfica, nuestro almacenamiento de datos, nuestra comunicación, nuestro LED, nuestros termómetros, todos cuentan con su tip y su descripción de ayuda. En el punto 14, no es necesario utilizar las barras de desplazamiento de la ventana del sistema operativo para observar todos los controles e indicadores del panel frontal. Como podemos ver, no necesitamos las barras de desplazamiento para poder observarlo todo. Punto 15. En el código existe al menos una estructura de máquina de estado. Pasamos al panel de diagrama de bloques. Una estructura de máquina de estado, como podemos ver, cuenta con su estructura case, su ciclo while, un shift register. El punto 16 cuenta con al menos una subrutina. Como podemos ver, cuenta con 5 subrutinas. El punto 17, en el caso de lenguajes gráficos no hay elementos encimados, queda difícil ver el flujo de datos. En el caso de lenguajes basados en texto, las líneas de código están tabuladas por niveles de función. Como podemos ver, pues no están encimados ningunos cables. Y no sé que si hay lenguajes de texto, tienen que estar tabuladas. Esas se encuentran en este BI. Como podemos ver, tiene su tabulación para que se puedan separar. Igual en este, cuenta con su tabulador. Número 18. El código contiene etiquetas y comentarios que describen el prototipo de los segmentos del código. Como podemos ver, tiene sus etiquetas para que se pueda describir el código. Punto 20. El BI cuenta con código auto-ejecutable standalone exe auto-exec. Este sería nuestro auto-ejecutable. Punto 22. Al abrir el instrumento virtual auto-ejecutable, se pone automáticamente en ejecución con el botón de activo reposo en posición de reposo. El instrumento corre pero no realiza ninguna acción y permanece en estado de reposo. Los indicadores y gráficos no muestran ningún cambio en sus valores. Como podemos ver, no muestra ningún cambio en sus valores y se encuentra en reposo. Punto 23. Coloca en el control del valor deseado un valor intermedio de 29 grados centígrados y cambia el botón activo reposo a la posición activo. El instrumento muestra cada 200 milisegundos los valores de las variables simuladas y los indicadores. Los gráficos se actualizan con cada muestra en estilo cinta. Nosotros le ponemos que se activo, colocamos nuestra temperatura deseada en 29 y aquí ya nuestra temperatura del calefactor nos está mandando diferentes datos cada 200 milisegundos y como podemos observar, si la temperatura es menor o igual a 29 se enciende el calefactor. Si nuestra temperatura sobrepasa, se apaga. Vamos a ver ahí. Lo regresamos a reposo, deja de hacer la ejecución. La gráfica nos muestra nuestros datos en estilo cinta. Punto 24. Coloque 3 valores arbitrarios en el control de temperatura deseada. Consigna: el calefactor se activa cuando la temperatura controlada está por debajo de la temperatura consigna
de menos 0.1 grados centígrados y se desactiva cuando está por arriba de la temperatura de consigna más 0.5 grados centígrados. Eso lo observamos aquí, está viendo siendo nuestra histéresis. Punto 25. Ingresa en el control de temperatura deseada en un valor menor a la temperatura ambiente. El control se ajusta automáticamente y se pone el valor de la temperatura ambiente. Siempre que el valor temperatura deseada sea menor a la temperatura ambiente, si la temperatura ambiente es menor a 0, el control se pone en control a 0 grados. Se lo observamos aquí. Si nosotros le metemos el valor de 50 a nuestra temperatura ambiente, nos tiene que mandar nuestra temperatura deseada a 50, como se observa aquí. Si la bajamos a 29, nuestra temperatura deseada se queda ahí porque es mayor. Y nos dice si la temperatura ambiente es menor a 0, el control se pone en valor a 0. Nuestra temperatura ambiente lo mandamos a 0. Y nos muestra nuestro control se pone a 0. Si le ponemos menos 1, nuestro control se queda en 0. Punto 26. Si ingresa el control de temperatura deseada un número mayor a 100 grados centígrados, el control se pone en el límite superior del intervalo de control. Nosotros le ponemos 120. Nuestro control no pasa de los 100. Punto 27. Pulsa el botón puesto fuera del calefactor. El calefactor se activa cuando pulsa el botón principal del ratón y se desactiva cuando se suelta. Nosotros presionamos nuestro calefactor y se enciende. Si lo soltamos, se apaga. Y así. No importa qué temperatura tengas, si nosotros lo prendemos manualmente, se tiene que prender. Punto 28. Pulsa el control para guardar, ignorar el almacenamiento de datos. El BEI comienza a almacenar los datos en el archivo de texto especificado en el control para la selección del archivo y ruta donde se almacenan los datos. Cuando se reanuda guardar los datos, debe continuar almacenando en la misma tabla y archivo. Si nosotros le damos en guardar, tiene que empezar a guardar los datos. Y observamos que aquí se van guardando. La fecha 12/2/21, la hora 4:03 pm. Si nosotros le damos en parar, ya no nos tiene que mandar nada. Y aquí no nos tiene que estar mandando ningún dato. No nos tiene que aparecer datos de las 4:04. Nos esperamos un minuto para observar el cambio. Le damos otra vez damos un tiempo, damos en guardar y tienen que empezar a guardar los datos. Nos observa y nos marca los de las 4:05 pm. Para punto 29. Cambia el botón de activo reposo a la operación reposo, se suspende la operación de control del proceso, se cortan los suministros de energía de los actuadores y el instrumento virtual continúa corriendo en el estado de reposo y no ejecuta ninguna acción. Cambiamos de activo reposo y observamos que deja de correr. Nuestro BEI sigue corriendo, pero no ejecuta ninguna acción, por lo mismo que está en reposo. Punto 30. El archivo ubicado en la ruta descrita en el control para la selección del archivo y ruta donde se almacenan los datos. El archivo muestra los datos de la prueba en una tabla de texto en columnas separadas por tabulador con los encabezados: fecha, hora, valor deseado, valor medido y estado del calefactor. Nos vamos a donde guardamos los datos y podemos ver que aquí nos dice la fecha, la hora, nuestro valor deseado. Aquí tenemos nuestro valor medido y nuestro estado del calefactor. Punto 31. Repita la prueba y pulsa el control de paro. Se desencadena automáticamente un protocolo de paro, se cierran los archivos, desactiva el calefactor, abre una ventana emergente de advertencia indicando el paro y detiene la ejecución. Nosotros le ponemos aquí en guardar datos, le damos nuestro paro, nos esperamos aquí. Nuestro calefactor. Si nosotros le damos paro, tiene que dejar de guardar y se tiene que apagar nuestro calefactor. Igual nuestro activo reposo se tiene que ir a reposo. Le damos paro
nos manda el mensaje de texto con el error, y como observamos el botón de guardar datos paso a ignorar y nuestro calefactor se apaga. Bueno, esos serían los 31 puntos de la lista de cotejo. Como observamos, cumple con cada uno de los puntos. Les mostraré cómo funciona el diagrama de bloques. Tenemos nuestro botón de inicio, que sería nuestro activo reposo. Si nuestro activo reposo es verdadero, nos va a ejecutar toda la operación. Y aquí nos muestra nuestra temperatura ambiente, el cual nosotros lo controlamos a través de un control. La designamos y nos la tiene que mostrar nuestro indicador y en nuestra barra vertical. En esta parte es nuestra temperatura controlada, nuestro sub-VI del termómetro demo, el cual nos manda lecturas de voltajes, las multiplica por 100 y esa sería nuestra temperatura. Lo manda a llevar a nuestros indicadores de termómetro y nuestro indicador digital. Tenemos nuestra temperatura deseada, que viene siendo nuestro indicador y nuestra barra vertical. Y en esta parte es nuestra histeresis, cuando entra nuestra temperatura controlada y nuestra temperatura de consigna. Se hace la resta y nos pregunta que se hace una comparación si lo que salió de nuestra resta es menor a menos 0.5, nos mandará un true o un false y dependiendo de eso llegará a nuestro selector. Y también hace otra comparación: si lo que sale de la resta es mayor a 0.5, nos los manda, y sale true o false, nos manda una nota, nos convierte a true y entra también el selector. Si esto es verdadero y esto es verdadero y también tenemos que verdadero, nos va a mandar verdadero. Y en esto igual, si es verdadero y esto es falso, nos tiene que mandar verdadero. Y ese es nuestro LED. Para nuestro botón de calefactor nos va a mandar una verdadera cuando nosotros lo prendamos y nos coge el selector verdadero y se prende nuestra temperatura de set point, que decía si nuestra temperatura de consigna es menor a nuestra temperatura de ambiente. En nuestra temperatura de consigna nos tiene que aparecer lo mismo de la temperatura ambiente, pero sirve este sub-VI. Este otro sub-VI nos controla lo que viene siendo el almacenamiento de los datos. Entonces lo abrimos y podemos ver que aquí este sub-VI sirve para almacenar los datos de 10 en 10, y conforme vaya saliendo cada dato va a ir preguntando si es el valor mínimo o el valor máximo. Si nada más tenemos un dato, nos va a entregar que es el valor máximo y el valor mínimo, y así conforme va subiendo va a ir escogiendo cuál es el máximo y el mínimo. Cuando llegue a 10 se recorre una posición eliminando el primer valor que nos dio. Aquí podemos ver cómo sale el mínimo y el máximo y se van hacia la gráfica: nuestra temperatura ambiente, nuestra temperatura controlada y nuestra temperatura consigna, y se grafican aquí. Esta parte es para el almacenamiento de los datos. Este sub-VI nos controla cómo queremos que se llame cada fila, y igual viene tabulada. De ahí nos manda a otro sub-VI. Con este botón podemos cambiar. Este es nuestro botón de guardar e ignorar los datos. Si nosotros lo activamos, nos va a activar esto, el cual hace que ingresen los valores de la fecha, la hora, nuestro valor medido, nuestro valor deseado y nuestro estado del calefactor. Y ahí sale hasta acá. Y la última parte viene siendo y esta parte viene siendo la comunicación con nuestro dispositivo. Y esta parte de acá arriba nos pregunta por nuestro botón de paro y nos manda el mensaje error. Igual manda a apagar a nuestro botón de guardado y nuestro botón de inicio, que es activo reposo, y manda a apagar nuestro calefactor. Y esta parte nos mide nuestros tiempos,
que serían 200 milisegundos. Bueno, y esto sería todo. Este sería